sistema perspectivo central, perspectiva cónica. ¿Alguno Hice los de... tres. ¿Sí? ¿Hiciste los tres? Mira qué bueno. ¿Y quieres mostrarlos? ¿Podés? No sé. Digo, nada más para compartir. Le voy a sacar foto al del croquis y ya lo mando. Ah, bueno, bárbaro. Buen día. Buen día. Ahí ya lo descargué. ¿Lo mandaste al chat? No, me lo descargué yo del celular a la compu y no sé si comparto pantalla o qué. Bueno, no sé si podés compartir. ¿Sí? Sí, si podés compartir, bárbaro. Lo tienen que habilitar, creo. Eh, Ya está. bárbaro. Gabriel, deberías poder ya compartir. Ahí voy. ¿Se ve ahí? Sí, se ve. Bueno, sí, se ve pequeño. A ver, ahora no, ahora estamos viendo. No, dejamos de ver tu. Ahí va. Bien. Acá lo que en principio tú hiciste el intento de ubicar el horizonte para resolver el ejercicio. Tiré líneas y lo fui haciendo, David. Porque lo que veo en el ejercicio es que no parece que las horizontales en principio estén fugando, ¿no?, a un horizonte. No sé si te planteaste el desafío de ubicar el horizonte y luego, bueno, ir construyendo el objeto de manera que las horizontales fuguen al horizonte, ¿se entiende? ¿Pero no era en perspectiva paralela este? No, dice la letra del ejercicio, solicita que se realice en sistema perspectivo central. El último teórico que se dictó en el día de ayer es relativo a la perspectiva cónica. Sí, por eso te digo, me parece que es una perspectiva paralela. Ah, me confundí yo entonces, perdón. Ah, Bárbara, y los otros, a ver si los otros están en la misma situación. Bueno, bien, ahí ya lo tenés digamos, en perspectiva cónica, ¿no? No sé si hiciste el pasaje entre sistema perspectivo central y sistema perspectivo paralelo como para tener clara la diferencia, ¿no?, en el software. Pero tenés claro que aquí tú tenés fugantes, ¿no? ¿Sí? Perdón, Gabriel. sí.
¿sí? Yo ahora no sé por qué razón no estoy viendo mis herramientas para dibujar en Zoom. La verdad que no sé si se me escondieron por alguna razón o qué, pero para intentar, de repente vos lo podés hacer, ¿no? Y continuar, por ejemplo, intentar continuar. Ahí creo que se puede. A ver, Sí, ahí, habilitaste vos, Gabriel. sí, igual no los estoy viendo. ¿Te deja habilitar pizarra abajo, Andrea? Habilitar pizarra. No, Es el último botón de todos, abajo. en la barra donde está, dice usted está viendo la pantalla de Gabriel Aguirre, opciones de vista, ahí anotar. tenés que clicar y te dice anotar. En la barra, esa barra, ¿dónde es que está usted? Esa barra que es móvil, que está en la pantalla donde estás viendo la pantalla que está Y compartiendo Gabriel. Está arriba claro, en general esa que dice Lucho. el problema es que en realidad no la estoy viendo ahora, esa barra. Ah, No sé por qué razón. Esa barra móvil no la tengo. a ver, espera un poquito. Ah, Con anfitrión. Ahora sos como anfitrión, deberías poder ver absolutamente todo. mm, ¿No? ¿No te pareció una barra? No, pero bueno, está. ¿Se entiende, Gabriel? Si querés, podés andar, por ejemplo, dentro del software, podés ir a cámara. Pasa que no veo por la cosa esta, por la barra. Está. Ahí lo hago. Cámara. Y ahí se vas a esa, ¿no? Se clica ahí. Ahí viste que te pusiste efectivamente el sistema perspectivo paralelo, ¿no? Sí. ¿Ves que ahí son paralelas? Volvé a posicionarte a través de cámara, en donde dice perspectiva, ¿sí? Ok. Y ahí ves que cambió, ¿no? Dejaron de ser paralelas y tienden a fugan, en realidad. ¿Se comprende la diferencia? Sí, se entiende. Perfecto. Bueno, se trata un poco de eso, del ejercicio de exponer la diferencia entre los distintos sistemas de representación. Y a ver, tenés ahí, ¿está? Bueno, ubicala en el sistema perspectivo central. Ahí. Toqué. No la veo. Estoy pegado. Ves que ahí tenés, en este caso estamos viendo las verticales en fuga, ¿sí? Sí. ¿Se entiende la diferencia respecto de cómo se percibe el objeto, cómo se deforma? Ahí lo volviste a pasar al sistema perspectivo paralelo, y ahí otra vez vuelve al sistema perspectivo central. Y la perspectiva en 2 puntos serían 2 puntos de fuga, ¿no? Bueno, ese comando en realidad, si querés apretar, y lo que hace es te verticaliza las verticales, movete, ¿sí? ¿Ves? Pero no tiene que ver realmente con 2 puntos de fuga. Por lo menos desde mi punto de vista, es un nombre que se le ha puesto al comando que no tiene que ver con con perspectiva de 2 puntos de fuga. En realidad, en sentido estricto, no existe ninguna perspectiva que tenga 2, 3, 4 o 5 o 25 puntos de fuga. Quiero decir, un sistema perspectivo. La cantidad de puntos de fugas es potencialmente infinita y depende de las características del objeto. En este caso tendremos 2 puntos de fuga porque nuestro objeto tiene dos direcciones, 2 puntos de fuga visibles, ¿no? ¿Sí? Sí, se entendió. ¿Dejo de compartir nomás? Bueno, bárbaro, sí, gracias. Bien, ¿alguien más? Bueno, asumimos que no en principio. Y bueno, si es así, le damos paso ya a Gaby, ¿no? Yo los puedo hacer, pero no los tengo para mostrar, porque no los tengo en la compu. Lo hice a mano, los tendría que escanear y todo eso. Si quieres, si de golpe puedes escanear rápido, lo podemos bichar, todavía tenemos un tiempito. O mostrarlo en la cámara.
No lo tengo Igual acá. acá Ailén como que viene todas las clases como también haciendo las cosas, está bueno que lo podamos mostrar. Sí, Ujú. pasa que no lo tengo acá tampoco. O sea, no lo escaneé ya y se llevan la cuadernola. Eso es. Bueno, Bueno. está, lo importante es que se hizo, aunque no lo podamos ver, ¿no? El esfuerzo y el empeño por intentar hacerlo. ¿Y tuviste algún problema? ¿Te salió bien? Sí, la silla fue lo que más se complicó porque, bueno, es como, no son todas las piezas iguales, pero era lo más complicado. Pero respecto de el pasaje de un sistema de representación a otro, ¿no? Visualizarlo en sistema perspectivo paralelo y después en sistema perspectivo central, eso, lo que vimos recién con Gabriel, en ese aspecto tuviste algún Bueno, problema. eso se entiende ya, sí. Sí, eso se entiende. Y después sobre el boceto, el croquis, viste que Gabriel hizo una perspectiva paralela. Vos intentaste ubicar un Sí, horizonte. sí, claro, y lo hice como tú habías dicho, lo de marcar el Está punto medio y todo eso. perfecto, sí, sí. No es un ejercicio muy sencillo si uno no está habituado, pero bueno, bárbaro. Gracias. Bueno, Juana creo que había comentado, ¿no? Que tampoco puede mostrarlo, puede ser así, puede ser porque tendría que escanearlo o algo así. Bueno, no sé, no recuerdo bien si la esperamos a que escanee, ¿sí, Gaby? ¿Cómo les parece? Si es muy complicado, no pasa nada, empiezo el teórico. No, no sé si ella quiere comentar, Juana, no sé si estás ahí, capaz que se trata de unos segundos y te esperamos. A veces puede ser como decía Lucho, enfocar la cámara, el papel así, pero Ah, sí, Creo que bárbaro, con era eso ya, sí, bárbaro, eso se ha Ailén, hecho. ¿no? Yo no sé si se refieren a mí, pero yo no había dicho nada. No, Ah, creo que está, es entonces soy yo Ailén. que me confundí, capaz que es otra, está, Me parece que Ailén, si no me equivoco. sí. sí. No sé, Ailén, ¿vos vas a querer mostrar o seguimos si no? Mm. No, no, es que no lo tengo porque papá se llevó la cuadernola, pero para que sepan que lo pude hacer. Ah, está Eso es lo bárbaro, importante. bueno, bárbaro, gracias. Bueno, en ese caso paso a compartir pantalla. Bien. Supongo que ahora sí están viendo lo que veo yo. Sí, Y bueno, la idea de la presentación que voy a hacer a continuación es, como aparecía en la EVA, un poco de lo que es el programa, particularmente Photoshop, pero más que Photoshop en sí, vamos a concentrarnos en lo que es la edición y postproducción de imágenes. En este caso voy a ejemplificar con arquitectura, pero bueno, es postproducción de imágenes en general. Para empezar lo que es esta clase, siempre me gusta mostrar un video de lo que es el breakdown de un fotomontaje, una postproducción de este estilo, como para hacerse una idea de la transformación que se logra a partir de estos software que son súper potentes. Tienen que avisarme si van a escuchar el audio o tengo que habilitar algo para que lo escuchen. ¿Están escuchando el audio? No. ¿Ahora? Ahora- Como pudieron ver, es bastante breve, pero bastante potente, porque muestra todos los pasos para conseguir la imagen final y todas las sutilezas, ¿no? Desde los cambios de color, la atmósfera que se genera, el clima, las sombras, las luces, ¿no? Todo lo que es colorimetría, los personajes, ¿no? Que aparecen en la escena, como formando parte de lo que va a ser una composición. Entonces, acá, ver pantalla completa. Ahora sí.
Y bueno, como presentaba anteriormente, entonces la presentación que voy a dar es sobre diseño y postproducción de imágenes, y el software que voy a utilizar particularmente es Photoshop de Adobe. Entonces, tienen que mover un poco las barritas. Primero vamos a entender qué es lo que podemos hacer con este programa, o bueno, particularmente para qué se utiliza, ¿no? ¿Verdad? Adobe Photoshop es un software que se utiliza para fotomontaje en base a capas, principalmente de archivos raster, y ahora vamos a ver qué significa eso, ¿no? Porque es digamos, un concepto bastante importante en este software. Y se utiliza principalmente este programa, ¿no? Para lo que es, bueno, retoque fotográfico, ya lo habrán visto generalmente varias escenas, que a veces se habla como que en la publicidad, ¿no? En las tapas o en las revistas, ¿no? Como que, bueno, se editan bastante las imágenes. También para composición de imágenes nuevas, que es lo que vamos a hacer hoy, y lo que es arte digital. Ahí. ¿No? Por ejemplo, tenemos acá un ejemplo de arte digital de la diseñadora Flora Borsi, donde, bueno, parte de imágenes reales, ¿no? Como podemos ver, bueno, de una tele, de jirafas, y bueno, comienza a combinarlas para crear obras de ficción. Entonces decía, ¿no? El concepto de raster es crucial. Esta imagen siempre la usamos acá en el CID, o sea, seguramente la ven de la mano de Lucho, también seguramente Ángel la muestre capaz que mañana, pero porque es algo que hay que tener claro. O sea, ¿cuál es la diferencia cuando hablamos de una imagen que es raster, de una imagen que es vectorial, o de un software que es vectorial? Bueno, el pixel, el raster, van a ver que hay un momento que se empieza a perder definición. ¿Por qué? Porque esa imagen tiene una resolución para un determinado tamaño. Sin embargo, cuando hablamos de vectores, de imágenes vectoriales, se calculan, digamos, los vértices y las líneas en base a algoritmos, ¿no? A vectores. Entonces, podemos hacer zoom continuamente en la imagen, y como podemos ver acá, no se pierde resolución. Pensando en lo que se viene dando en software en el curso propedéutico, por ejemplo, AutoCAD, ¿qué sería? ¿Dentro de qué categoría entraría? Para trabajar algunos elementos de forma vectorial, que lo viene avanzando con las versiones más recientes, pero principalmente se dedica al trabajo de imágenes pixelares, ¿no? Imágenes raster. Y entonces, lo de la resolución hago un énfasis, porque cuando nosotros vamos a superponer nuestras imágenes, a armar esta composición, es importante que las imágenes tengan una resolución similar, o en todo caso que nos sobre resolución, pero que no se vean elementos pixelados que se van agregando a la imagen. Es decir, siempre tenemos que pensar cuál va a ser el formato de salida de esto, ¿verdad? Si va a ser un monitor, si va a ser un proyector, por ejemplo, de, no sé, de 1024 por 768, o es uno 4K, o si se va a imprimir. Y en base a eso, vamos a definir cómo empezar con nuestros archivos, y qué imágenes, qué footage podemos usar para trabajar en nuestra composición, y qué cosas tenemos que descartar. Entonces, fotomontaje, ¿verdad? Y bueno, hay ciertas cuestiones que hay que tener en cuenta al momento de hacer un fotomontaje, ¿no? Pero un fotomontaje lo que define es eso, es una composición superpuesta, una juxtaposición de diferentes imágenes que logran una composición en la cual se busca cierta armonía. Y en este caso, en lo que es la presentación de hoy, me voy a enfatizar en lo que es el hiperrealismo. O por ahí, porque tampoco capaz que no es tan realista, pero bueno, va como en esa base. Para eso es necesario un poco lo que yo digo, lo que puse acá escrito, ¿no? Que el fondo, las distintas figuras que se van agregando, primero que tengan coherencia geométrica. Si uno está fugando para un lado y el otro fuga para el otro, ahí ya va a haber una discordancia visual y no va a parecer como de la misma escena. Y también tiene que haber
una coherencia, una similitud expresiva, ¿no? Para que ese resultado resulte armonioso. Y en base a eso, acá hay otros elementos, que en realidad yo les digo como si vieran mi cursor, pero no lo están viendo, ¿no? Pero todo el tema de la iluminación, del color, de las sombras, que tienen que responder a las mismas fuentes de luz, y bueno, y los elementos agregados que también tengan cierta coherencia. Y bueno, y lo de la resolución, que era lo que mencionaba en la diapositiva anterior. A veces se puede partir, por lo menos en arquitectura se usa muchísimo, de lo que es un render. Y un render no es nada más ni nada menos que una imagen digital, raster, que se crea a partir de un modelo vectorial, que se realiza en un software de modelado 3D, generalmente especializado, ¿no? Puede ser, por ejemplo, en SketchUp, si usan V-Ray, pueden generar el render de esa manera. AutoCAD también tiene opciones para renderizar, 3D Max, Blender, y bueno, y hoy en día hay software digamos que es dedicado directamente a lo que es la visualización de renders, por ejemplo Lumion, entre otros. Y bueno, primero entonces entender, cuando nosotros estamos haciendo un render, tenemos nuestro modelo digital vectorial, que lo podemos recorrer, y como si en el modelo físico tuviéramos una cámara, le sacamos una foto. Eso es lo que estamos haciendo cuando tenemos el render. Es decir, hacemos una representación, una imagen pixelar de lo que es ese modelo tridimensional. Bien, acá tenemos otro ejemplo también de render, pero en estos casos ya están todos con postproducción, ¿no? Si bien hay algunas opciones que se pueden trabajar desde el render, siempre hay un balance de qué tanto se hace en el software previo a sacar la fotografía y qué tanto se trabaja después. La mayoría se hace en la postproducción, pues requiere menos tiempos, menos recursos de lo que es la computadora, se tiene menos exigencia a nivel de RAM, a nivel de procesador, y bueno, también es más versatilidad a nivel de resultados en base a lo que es el color, sin tener que editar, por ejemplo, parámetros de luces, de fondo, etc. ¿Por acá venimos bien? ¿Ya se desconectaron 30 personas? No, venimos bien. Bueno, otro concepto importante que tenemos que tener en este tipo de composiciones, sea que hagan la composición partiendo de un render, que hagan la composición, no sé, de un gatito en la rambla, para lo que sea, pero este concepto es central, el concepto del storytelling, ¿no? Y hoy en día como que se utiliza mucho, sobre todo para lo que es la imagen de empresas, para publicidad, pero para render también. ¿Por qué? Porque nosotros en realidad, con nuestras imágenes, estamos transmitiendo algo, estamos comunicando algo, y si nosotros comunicamos una historia, esa imagen es mucho mejor, porque va a ser mucho más atrapante, más interesante. El cineasta americano Paul Auster escribe: nos hacemos mayores, pero no cambiamos. Nos volvemos más refinados, pero en el fondo seguimos siendo como cuando éramos pequeños, criaturas que esperan ansiosamente que les cuenten una historia. Y es así. Cuando se cuenta una historia de algo, cuando esa historia además comienza a tener como originalidad y digamos verosimilitud en ciertas medidas, comienza a tener como mucho más interés. ¡Ay, se conectó! Y enfocado en otro concepto también clave de lo que voy a presentar hoy, el concepto de matte painting. Y matte painting es lo que definía un poco antes cuando hablaba del fotomontaje. Es una técnica que surge inicialmente en el cine, cuando, bueno, imagínense filmar una película que es en un lugar irreal o en un paisaje muy lejano y que que hay un tema de recursos y que capaz que no se puede ir, y bueno, se simulaba con láminas de vidrio pintadas el fondo de lo que sería la escena. Bueno, surge a partir de ahí. Hoy en día todo ese tipo de cosas se hace con postproducción digital, y en las imágenes también, en las imágenes estáticas, acudimos a ese recurso. Precisamente el matte painting lo que busca es la hibridación o la conjunción de imágenes que parezcan que fueron hechas así desde un inicio, ¿no? Que no se note, digamos, como lo opuesto que sería un collage, ¿verdad? Esto acá como que se busca que tenga precisamente esa coherencia geométrica, esa coherencia visual de materiales, de luces, de colores, como que parezca que es una escena única y no una superposición de distintas capas. Acá establecí una secuencia también en cuanto a lo que es la parte de trabajo vectorial y lo que es raster en este tipo de generación de imágenes, o por lo menos el proceso que sigo yo, que es una opción entre varias. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de un render, partimos de lo que es el modelo tridimensional básico,
¿no? Es decir, primero lo modelamos escuetamente para después definir lo más importante, o sea, lo que es el punto de partida, que es el punto de vista. O sea, si el punto de vista es bueno, ya tenemos el 50% del éxito, digamos, asegurado. ¿No? Porque después, si editamos la imagen, tiene una perfección geométrica, de colores, todo, pero el punto de vista no es interesante, es un montón de trabajos perdidos. Entonces, el punto de vista para empezar. Después, bueno, qué tanto se define, o sea, en función de toma de decisiones, cuál es la idea, qué es lo que quiero transmitir, y en base a eso, cómo voy a oscilar entre lo que es el hiperrealismo y los modelos conceptuales, para trabajar después en la iluminación y los materiales. Eso es como un binomio que va de la mano, o sea, los materiales se basan en superficies, en cómo reaccionan las superficies en base a la luz, y la iluminación me define cómo se van a ver esas superficies. Y por último, lo que son los elementos agregados. ¿Y por qué al final? Porque esos elementos agregados, como personas, como mobiliario, no sé, como, por ejemplo, vehículos, van a tener que responder a la iluminación de la escena. Entonces primero la tengo que tener definida. ¿No? Esto son una secuencia de pasos a seguir que, bueno, define qué tanto tenemos de vectorial y de raster en lo que es la edición. Y acá les traigo, por ejemplo, algunos ejemplos de estudios que se dedican específicamente a este tipo de imágenes, ¿no? Generan imágenes de proyectos, de arquitectura, de urbanismo. Este, si no me equivoco, es de Brick Visual, es también estupendo. También hay otras de Beauty and the Beat, que les recomiendo mirar. Y como ven, o sea, más allá de mostrar la arquitectura, hay una toma de decisiones, ¿verdad? Se tiende como a la escala de grises, hay un punto de vista central. El punto de vista central no tiende a fallar. Este creo que es un proyecto de Zaha Hadid. Está escrito por acá abajo la tabla, digamos que la barra me tapa la información, pero bueno, también se resalta, ¿no? Como este elemento central que tenemos ahí, el esqueleto, y el esqueleto no es algo que hace a la escena, pero sin embargo la gente, cómo lo mira y le saca fotos, como que no se puede imaginar cómo sería estar ahí, ¿no? Y también el clima, ¿no? Esa luz difusa transmite una determinada atmósfera en la cual, por ejemplo, se enfatizan todos los detalles de lo que es esa superficie calada que envuelve como todo el espacio central del edificio. Que capaz, que por ejemplo, si en la toma de decisiones, en la iluminación, se usara algo mucho más asoleado, tendríamos muchas sombras que nos ocultarían parte de esa información, y capaz que no resaltaría de la misma forma como lo va a hacer ahora. Acá tenemos otro caso que me enfatizo en la composición. En este caso, vieron que hay un gran porcentaje de la imagen que se basa en mostrar el cielo raso, ¿no? Tiene un cierto diseño, un dinamismo, aparecen las diagonales, que además enfatizan precisamente ese dinamismo de la imagen, y por eso hace que ocupe casi un 50% de la misma. Y entonces eso está bueno cuando analizan el punto de vista, ¿no? O sea, bueno, ¿cuál va a ser el centro de interés? ¿Cuál es la idea general? ¿Qué es lo que quiero que se vea? Y en base a eso ajusto. Si me interesa que se vea más, no sé, cómo se relaciona con el suelo y la inserción, voy a mostrar mucho menos porcentaje de cielo y más sobre toda esa implantación. Si a la inversa, capaz que no lo tengo muy definido o no tiene mucho peso, puede ser que haga 50-50, ¿no? Que ponga la mitad cielo y la mitad suelo. Y bueno, y en base a eso se va tomando las decisiones. Si quiero una imagen mucho más estática, voy a tender, como esta imagen de acá, a las horizontales, a las verticales, ¿no? Transmiten como mucho más tranquilidad. La simetría también aplica a este tipo de composiciones. Por el contrario, esta también va de la misma mano, por el contrario de esta que mostraba, ¿no? Que tenemos las diagonales y las fugantes, como a flor de piel, componiendo y marcando lo que son las líneas principales de la imagen. Bueno, acá tenemos un recurso muy utilizado en la arquitectura, ¿no? Cuando se juega en la composición en base a barras, también buscar justo un punto de vista particular, y acá sí, por excelencia, donde se ve como que casi que fueran dos imágenes solapadas. En realidad no, es simplemente por el punto de vista elegido que hace como ese juego del punto de vista, ¿no? Acá tenemos otro caso también donde se genera ese ambiente, donde tenemos en primer plano dos personas hablando, y a veces como que aparece gente caminando, y bueno, y también como que nos ayuda a imaginarnos cómo sería estar en ese lugar, qué tipo de gente va, cómo se utilizaría.
¿no? Y la iluminación también es bastante particular, tendiendo como a lo que sería el efecto cruzado. ¿Qué es el efecto cruzado? Cuando tenemos la mezcla de lo que son los primeros planos, con luces cálidas, y lo que es el fondo, con luces frías, ¿no? Como pueden ver, todo lo que está por atrás tiende a los azules, y sin embargo, donde se quiere mostrar calidez, donde se quiere mostrar conversación, cercanía, se utilizan lo que son las luces amarillas, ¿no? Ese recurso también se usa mucho en las películas. Acá tenemos otro caso donde se usa esos recursos, y también, este es un punto de vista totalmente frontal. ¿Qué pasa? La complejidad de esa estructura también, lo que dice, si usas una diagonal, capaz que es como que marea y satura al observador. Y tenemos que recordar siempre que la imagen es un ida y vuelta, está lo que queremos comunicar, el que la realiza, pero está también el que lo ve, qué es lo que siente cuando ve la imagen. Y bueno, en este caso, el punto de vista frontal lograba mostrar de mejor manera lo que es la complejidad de esta estructura sin saturar al observador. O bueno, este otro caso donde la iluminación en el ambiente se va para lo que sería la subexposición, ¿verdad? Es una imagen que tiende a las sombras, donde se resalta, se jerarquiza lo que es la barra de luz, y bueno, lo demás se deja como una especie de penumbra que bueno, da precisamente lo que es esa atmósfera de este render. No, tenemos otro caso también. Vamos a ver que hoy en día hay como esa tendencia, ¿no? Como se usa mucho la hora de la mañana, como para mostrar un asoleamiento bastante al ras, o también se usa mucho lo que son los climas nublados, como para mostrar en detalle lo que son todas las superficies del edificio en este caso. Tenemos otros ejemplos. Y acá, cuando yo les hablaba, esta imagen la muestro precisamente por el tema de materiales, el detalle. Cuando estamos simulando lo que hace la vista humana, lo que hace también una cámara, vamos a ver que lo que tenemos en primer plano va a tener mucho más definición, resolución, detalle y color que lo que va quedándose más alejado, ¿verdad? Entonces, ahí lo que aparece en primer plano tenemos que asegurarnos de que o esté modelado en el 3D para renderizar o que tenga muy buena resolución. Y después, a medida que va para atrás, se puede hacer como técnicas, lo que se conoce como modelado visual, que bueno, se modela someramente en el programa, se pone como una especie de mapa arriba, o simplemente se trabaja en postproducción sin necesidad de tener tanta resolución, ¿verdad? O sea, no es lo mismo lo que es la nieve acá, en lo que sería el primer tercio de la imagen, que lo que está allá atrás con los árboles. Entonces, los objetos, a medida que se alejan, van perdiendo saturación. La saturación es la cantidad de gris que tiene un color, es el opuesto a la pureza de color, y va perdiendo definición, nitidez. Entonces, eso ayuda a que nuestras imágenes sean más realistas. Lo mismo en este caso, ¿no? Cuando aparece la nieve en primer plano, no es lo mismo que lo que aparece allá al fondo. Y una técnica muy utilizada para que no quede como extraño el horizonte es colocar vegetación o a veces niebla en lo que es la parte de atrás de las imágenes. Elementos agregados. Bueno, esto es lo que le va a dar la atmósfera, en definitiva, a nuestra imagen, ¿verdad? O sea, bueno, esto cómo se va a utilizar, va a estar lleno de gente, va a estar vacío. Piensen, por ejemplo, yo siempre doy el caso del 18 de julio. No es lo mismo si van a 18 de julio, por ejemplo, hoy, no sé, a la 1 de la tarde, que si van el domingo a la 1 de la tarde, ¿verdad? La atmósfera es completamente diferente. Y bueno, y eso es lo que hay que contar en estas imágenes. Y bueno, ¿qué podemos agregar? Personas, árboles, plantas, cambiar el cielo también, y bueno, un montón de otros elementos que en función de la historia que se quiere contar y del programa, en este caso, si fuera un edificio, se van a ir agregando. Y bueno, acá tenemos, también se trabaja con un asoleamiento bastante sutil. También acá se enfatiza lo que es el cielo raso, ¿no? Por todo ese diseño, y se tiende a la desaturación. Eso es un recurso muy común en las imágenes. Se satura más, o sea, se tiene más intensidad de color, lo que quiero jerarquizar, lo que quiero priorizar, y lo demás se le baja la saturación. Entonces, va a marcar el modo en que nosotros miramos la imagen, e inclusive también va a determinar cuánto tiempo la miramos. Entonces, todas estas cosas que veníamos hablando es sobre composición, ¿no? ¿Y qué es composición? Es precisamente esto que dice acá, la forma en que se ordenan los objetos dentro de un encuadre.
sea, nosotros tenemos ese encuadre que va a ser para dónde lo voy a visualizar, como decía, si es un monitor, si se va a imprimir, si va a ser un cartel, ¿no? Y bueno, va a tener un determinado formato. Y en base a ese formato hay ciertas reglas de composición, pero bueno, sobre todo tenemos que definir cuál es la idea central. Y antes de pasar a lo que es el área de trabajo, siempre me encanta contar una anécdota, que es, me parece bastante ilustrativa, de que bueno, hace un tiempo atrás, una prima le estaba enseñando fotografía, y se me compró una cámara preciosa, una Sony Alpha, no me acuerdo bien cuál es el número que le seguía, pero bueno, estaba muy buena, con un teleobjetivo, con un gran angular también, y bueno, le mostré algunas cosas de composición, y me viene toda emocionada mostrando una foto. Yo miro la foto, y había como una especie de camino de entrada a lo que sería el hotel donde nos habíamos quedado, parecía el tacho de basura, un auto medio cortado, y yo, no me doy cuenta que le quiso sacar la foto, o sea, es como esas fotos que casi que parecen accidentales. Y cuando me dice, no, pero mira, hay una araña acá en la planta, había una planta que aparecía ahí más cerca, que es re interesante, es una araña blanca. Y vos mirabas y parecía casi como una especie de error de la imagen, ¿no? Un punto medio desenfocado, que casi sería la araña, que daba como una idea del tamaño, pero bueno, ni cerca de darse cuenta cuál era el centro de interés. Y acá hay que tener claro una cosa. El centro de interés tiene que ser claro para quien hace la imagen, pero también para el que la lee. Y si no funciona así, es que no lo estamos haciendo correctamente. Y bueno, vamos a pasar directamente a lo que es el software, y vamos a empezar a probar un poco algunas cosas. Bueno, Photoshop se basa, primero tenemos lo que es un área de trabajo, ¿no? Y después vamos a tener lo que son una barra de menús. A ver, déjenme ver si puedo como señalar. Acá. Acá, anotar. Me llevo para abajo. ¿No? O sea, acá. Ahora ven dónde estoy, dónde tengo lo que sería el cursor. Sí. ¿O lo veo solo? Sí. Tenemos por un lado lo que son la caja de herramientas. Acá tenemos las herramientas que principalmente se utilizan en el software, herramientas de selección, de color, de clonación y de visualización. Después tenemos en la parte superior lo que es la barra de menús, ¿no? Y como en todo el software de Adobe, también por ejemplo el de Autodesk, ¿no? Tenemos una serie de menús desplegables en los cuales vamos a tener otras opciones de edición. Después tenemos lo que es la barra de opciones, que es la parte, está en la parte inferior. Van a depender de los comandos que tengamos activo, del comando que tengamos activo, qué opciones nos van a figurar en esa barra de opciones. Y después tenemos lo que es el panel lateral, donde vamos a manejar distintos ajustes, lo que se llaman capas de ajustes, y sobre todo lo que me interesa, las capas. No, porque el fotomontaje lo realizamos en base a la superposición de capas. Bien. Temas de visualización, ¿no? La apariencia también, de cómo visualizamos el programa, se puede editar, ¿verdad? ¿Se escucha todo? Bien, vamos a abrir el programa, lo tengo abierto por acá, si les muestro directamente ahí. Por eso está bueno tener los monitores. Vamos a minimizar esto. Eso. Y a ver, acá, Photoshop. ¿No? Vamos a ir a, por ejemplo, File, New, vamos a abrir un archivo nuevo, a generar un archivo nuevo, y como vemos acá tenemos distintos formatos que nos vienen por defecto, acá aparecen algunos recientes, pero vieron que tenemos, por ejemplo, la división de cuáles son los formatos para imprimir, ¿no? Donde tenemos tamaños de hojas estandarizados, como la hoja 4, como la legal, la carta, entre otras. O tenemos, por ejemplo, para web, ¿no? Hay distintas definiciones de resolución web, o sea, por ejemplo, esta que es bastante interesante, de 1920 por 1080, pero ¿qué pasa? La web tiene 72 dpi. dpi son píxeles por pulgada, siendo una pulgada 2,54 centímetros. O sea, una resolución óptima de imágenes es de 300 dpi. ¿Qué pasa? Si nosotros a la web le subimos imágenes de 300 dpi,
van a demorar una vida en cargar. ¿Y qué queremos cuando estamos viendo una web? Que sea rápida, que podamos ver la información rápidamente. Entonces, por eso generalmente en este tipo de cosas se hace a 72 dpi. Y bueno, vamos a la opción de impresión. Yo voy a elegir una hoja 4. Acá en el lateral podemos elegir la orientación, si va a estar en vertical o en horizontal. Y bueno, ya le podemos dar también lo que es la resolución, la dejo en 300 píxeles por pulgada, y voy al botón Create. Y acá me abre lo que es, primero, lo que es mi área de trabajo, y como ven, aparecen lo que es el fondo, que es lo que les decía que se podía usar, editar desde el menú Edit, Preferences. Acá, por ejemplo, tienen Interface, o pueden ir a General, que es lo que yo había abierto ahí, y pueden ir cambiando opción por opción, por ejemplo, el fondo. Yo lo tengo en gris, porque así, bueno, cansa menos la vista, y ese que viene por defecto. Bien. Entonces, vamos a ver ahora algunos parámetros de edición, y vamos a tomar un ejemplo, como para ir editando. Acá es lo que mostrábamos recién, el tema de la resolución. También se puede, por ejemplo, si nosotros descargamos una imagen de internet, la podemos ver después de abrirla en Photoshop. ¿Cómo se abre este menú? Bueno, vamos al menú imagen, tamaño de imagen, ¿no? Por ejemplo, acá voy a abrir en Photoshop la imagen que voy a editar después, que es esta de un chalet. Esto tiene 1920 por 1080, tiene una linda resolución. Y bueno, vamos a verificar efectivamente a cuántos dpi está. Entonces voy al menú imagen, Image Size, y ahí me aparece, bueno, es una imagen de 1920 por 1080 a 72 dpi. Sí, la descargué de internet y por eso es que está esta resolución. Hay en algunos portales imágenes de mayores resoluciones para descargar, obviamente, en internet. Se cambian lo que son las preferencias de búsqueda en los seteos de Google, por ejemplo. Pero bueno, con esto nos aseguramos de que la imagen tenga el tamaño suficiente. Me ha pasado en taller que algunos estudiantes han hecho un trabajo de postproducción imponente. Se tenía que imprimir la imagen en una hoja 3, ¿no? De 42 centímetros de lado, y resulta que la imagen tenía una medida de 15 por 15 centímetros. Entonces, no había manera de que, digamos, se adaptara al tamaño, y tuvieron que empezar todo el trabajo de vuelta. ¿No? Porque a veces pasa eso, ¿no? Que cuando nosotros trabajamos en las pantallas, agrandamos y achicamos y no nos damos cuenta de, bueno, cuál es el tamaño efectivamente del 100%. O sea, está bueno siempre asegurarse en la visualización, poner 100% y sabemos que ese es el tamaño de salida, ¿no? O bueno, o verificarlo de forma más técnica con este tipo de opciones, ¿no? Imagen, formato imagen. Voy a dar cancelar acá, porque no lo voy a modificar. Y vamos a ver un poco cómo podemos cambiar la atmósfera de lo que es esta imagen, ¿no? Que claramente tiende a los colores fríos. Algunas herramientas primero más básicas antes de llegar a esas. Bueno, por ejemplo, tenemos lo que es la herramienta recortar. Si nosotros queremos tomar ciertos elementos de nuestra imagen, o simplemente cambiarle lo que sería la proporción, tenemos la herramienta cortar en la barra de herramientas. Es decir, nosotros vamos acá, por ejemplo, tenemos la primera opción que es mover, pero acá en el cuarto botón tenemos lo que se llama Crop Tool. Y miren cuando lo activo qué es lo que pasa. Me cambia lo que es el contorno de la imagen, me aparece en los extremos como una flechita tipo para rotación. Si yo cliqueo y aprieto, vieron que me la va rotando y me va dando el recorte para que no me queden zonas vacías. Y después tenemos lo que aparece en nuestra barra de propiedades, ¿no? Y que nos marca acá, que por ejemplo podríamos mantener una determinada proporción. Capaz que yo la quiero recortar de tamaño 1:1, como para, por ejemplo, subir a Instagram, por dar un ejemplo. O si no, al revés, quiero recortarla, pero manteniendo lo que es la proporción original. Y bueno, le pongo acá Original Radio. Entonces, cuando yo cliqueo y arrastro desde cualquier vértice, ¿vieron que no me deforma las proporciones? Bueno, precisamente es porque tengo esta restricción, que si la quisiera sacar, voy a Clear, y si esto está en blanco, puedo recortar con la proporción
que quiera sin ningún tipo de restricción. Bien, para efectuar el comando, hago doble clic, y si no me gusta lo que hice, el famoso Control Z, y volvemos para atrás. Control Z en Photoshop, súper importante. Lo vamos a usar muy seguido. Y sí, editamos mucho una imagen. Imagínense, no sé, hacemos un montón de cambios. Por ejemplo, la vuelvo a recortar. Y no sé, me queda así. Hice una macana. Imagínense que no me di cuenta. Acá. Siempre tengo la opción File, o sea, Archivo, Revert. ¿Qué es esta de acá? O F2. Este comando me vuelve siempre la imagen a su estado original cuando la abrimos. Entonces, también, comando salvador, cuando estamos haciendo pruebas y que editamos sin, digamos, sin mesura, a veces ese tipo de cosas son espectaculares. Porque a veces en lugar de estar editando a favor nuestro, estamos destrozando la imagen, puede pasar. Y bueno, ese tipo de cosas está bueno tenerlas en cuenta. Bien. El panel capas. Tenemos siempre una capa por defecto, que es la capa del fondo, y a esta capa se pueden ir agregando sucesivas capas. Esperen que voy a pasar el teléfono. Bien. Entonces, como vemos acá, tenemos la capa background, y no tenemos más capas. Pero si quisiéramos crear más capas, vamos al botón del cuadradito que tiene el más, y podemos ir agregando, y para cambiarle el nombre, simplemente doble clic arriba, y escribo lo que quiero, el nombre que quiero asignarle. Cuando vayamos integrando elementos de otros archivos, automáticamente se van a ir generando capas para cada elemento que traigo. Pero bueno, por ejemplo, si quiero crear una capa, por ejemplo, de niebla, por decir algo. Y bueno, primero, la capa 2 la voy a borrar. Voy a seleccionar la capa 2, voy a ir al tacho de basura, me pregunta si la quiero borrar, y le voy a decir que sí. Está bueno que aparezca la confirmación porque a veces sin querer borramos cosas y después no se nos complica recuperar. Bien, entonces en esta capa voy a hacer una especie de niebla. Voy a elegir lo que se llama color de frente y color de fondo. Si ustedes miran, en la barra de herramientas tengo dos cuadraditos. Si yo agarro un pincel y empiezo a pintar, estoy pintando con lo que es mi color de frente. Si yo agarro, creo que es con eso, con la goma, puedo borrar esto porque está en otra capa. ¿Verdad? Y puedo alternar, creo que con la letra X, entre un color u otro. Esos son los colores como que más voy a utilizar. Por ejemplo, si yo ahora también aprieto sobre esta doble flecha, paso el negro para adelante. Entonces, ahora estaría pintando de negro. Voy a dar un control Z y voy a cambiar los colores. Para hacer eso, hago clic sobre el cuadradito y me va a aparecer el selector de color, donde tenemos los canales de color, RGB, CMYK, es decir, RGB es color luz, CMYK, o sea, cian, magenta, amarillo y negro, son los colores que se llaman pigmentos, son colores para impresión. Bien, podemos marcarlo en base a valores numéricos o podemos simplemente hacer las selecciones de acá. Y voy a elegir el blanco, que en color luz es lo opuesto al CMYK, es 255 en los tres canales, mientras que en CMYK es 0000. Y en el color de fondo le voy a poner negro. Entonces, voy a hacer un degradé para generar una especie de niebla. ¿Cómo hago esto? Bueno, si ustedes miran, tengo en la barra de herramientas, capaz que les aparece un tachito de pintura que se llama Paint Bucket, o lo que es Gradient Tool. Y si nosotros tocamos ahí, vamos a hacer un clic en el pie de la imagen, voy a ir en vertical y suelto. Vieron que me creó un degradé. Está divino, dirán, sí, me tapé toda la imagen. Pero acá hay otro concepto que es crucial, que es el de solape de capas. ¿Cómo interactúan esas capas que voy superponiendo entre sí? Y bueno, por ahora tenemos el modo normal, que es la que está más arriba, en este caso, la que llamé capa, me tapa lo que está abajo, salvo que borre algo. Hay algo que se llama modos de fusión, ¿no? Que aparece acá arriba,
Y tenemos por defecto el modo de fusión normal. Pero, por ejemplo, podemos cambiar a otros modos de fusión, que cada uno tiene como ciertas particularidades. Vieron que cómo se va mutando la imagen con esto que le estoy generando. Y bueno, eso también me va dando como distintos resultados. Pero también tengo la opción de opacidad. Por ejemplo, yo le puedo bajar la opacidad para generar esa niebla, ¿no? Vieron como que voy perdiendo lo que es la resolución de lo que está atrás. Y si quiero ganar resolución acá adelante, puedo usar la goma de borrar, y por ejemplo, acá voy a cambiarle el tamaño. Vieron que puedo cambiarle el tamaño y la forma. Si voy muy rápido me avisan. ¿Acá? Estoy en otro comando, perdón, me fui acá. Y por ejemplo, vieron que acá estoy volviendo a lo que sería el caso original. Podría ser algo más sutil. ¿Por qué? Porque la goma de borrar también puede tener transparencia. Y puedo darle opacidad, que es lo opuesto. Opacidad 13% y lo hago más sutil. Y acá le voy agregando lo que es definición, y bueno, se podría ir trabajando de esa manera. Algo importante. Las capas se pueden visualizar en nuestro espacio de trabajo o se pueden ocultar. Si miran a la izquierda, tenemos un ojo. Si nosotros cliqueamos ahí, vieron que se ocultan o aparecen las capas. Y bueno, esto de acá se puede ir trabajando también como para ir trabajando precisamente esa niebla, capaz que al revés, voy eliminándola más sobre lo que es mi objeto, mi casa, y la dejo más en el fondo, ¿no? Entonces, ahí es como trabajando lo que es mi imagen, ¿no? Antes y después. ¿Bien? ¿Por acá me vienen siguiendo? Sí. Entonces podemos pasar a aplicar integrales lógicas. No. Vamos a seguir acá. Bueno, lo de las capas de un determinado objeto puede ser una tela, de una pared. Se usa lo que es el modo de fusión, por ejemplo, el luz suave, que es muy práctico para ese tipo de cosas. Acá en esta presentación, que se las dejé subida en EVA, les aparece como una pequeña definición o explicación de cada uno de los modos de fusión, como que para que puedan probar, pero la realidad es eso, no es que cuando vos querés lograr un efecto, como que vas probando y ves el que mejor se va acomodando. Ya tenés una cierta idea de cuáles son los más prácticos, ¿no? Que son los que puse en esta diapositiva. Y por ejemplo, en este caso, para no ser redundante, superpuse estas dos imágenes que figuran en la diapositiva, y con el modo de fusión luz fuerte, me generó lo que es este resultado. Es decir, la capa que está por arriba me marca cómo se van a interpretar las capas que estén por abajo. En este caso es una sola capa. Herramientas. Ahora las más prácticas, y lo que diría más importante para trabajar bien en Photoshop, son las herramientas de selección. Si nosotros vamos a estar superponiendo objetos, tenemos que asegurarnos de que no haya recortes mal hechos, de que los sujetos o los árboles estén bien recortados, y para eso Photoshop tiene un montón de formas de selección que ahora vamos a probar. Es importante entender que estas selecciones funcionan de forma aditiva o sustractiva. Por ejemplo, si yo acá quisiera, voy a apagar la capa de la niebla esta que les quise mostrar, y vamos a mostrar un poco lo que son estos ejemplos. Por ejemplo, el modo de selección rectangular. Bueno, como dice acá, me marca que yo hago un rectángulo y estoy seleccionando ese rectángulo. Pero ¿vieron acá arriba? Tenemos 4 opciones. O sea, si yo ahora siguiera dibujando otro rectángulo, lo tengo en modo de adición. Es decir, ese rectángulo nuevo se me va a estar sumando a la imagen. Si por el contrario elijo el botón siguiente de sustracción, se me estaría restando. ¿Bien? ¿Cómo lo puedo comprobar? Por ejemplo, si me voy a la capa background, y es importante que cuando voy a ejecutar un comando esté en la capa que lo quiera aplicar, si yo pongo delete, acá le doy OK, van a ver que se borra y se va a llenar con lo que es el color de fondo todo lo que seleccioné
acá me hizo una cosa rara. Ya sé por qué. Porque vieron que el fondo tiene como un candadito. Si le hacemos doble clic, le damos OK acá, me lo convierte en una capa común, sin candado. Entonces si ahora le doy delete, tengo el fondo que, ¿qué es esta cuadrilla? Y bueno, no me usó el color de fondo porque tenía configurado en esa opción que fuera transparente. O sea, cuando nosotros vemos esa grilla entre píxeles blancos y grises, es que es transparente. Bien, voy a darle control Z, y para deseleccionar tienen un atajo de teclado que se llama control D, que se llama no, es control D, o si no, van al menú select, deselect. Otro tipo de selección súper práctico es el lazo poligonal. Yo lo amo. ¿Por qué? Porque es el modo de selección que tenés más control. Si nosotros apretamos control más, podemos hacer zoom en nuestra imagen. Estos atajos se los pongo también en una diapositiva al final. Si nosotros ponemos control menos, sacamos zoom, y si queremos panear, es decir, recorrer nuestra imagen, apretamos space, y con el clic haciendo clic y manteniendo apretado el botón del mouse, podemos panear nuestra imagen. ¿Por qué digo que esto es muy útil? Porque para hacer una buena selección, tenemos que visualizar muy bien en detalle nuestra imagen. Si yo la veo muy chiquita, es muy probable que la recorte o la seleccione mal. Entonces, si ahora, por ejemplo, yo voy a cambiarle el clima a esta imagen. Y bueno, voy a seleccionar de acá hasta acá, porque voy a sacar toda esa nieve, y con el paneo puedo ir, por ejemplo, seleccionando mi casa. Bien, acá, imagínense, voy a seleccionar solo la casa. Vieron que ahí es bastante sencillo. Imagínense, me equivoqué sin querer hice clic acá. Si utilizan el botón Backspace para borrar, por ejemplo, un carácter en Word, me elimina el último vértice. Entonces puedo seguir seleccionando. Y bueno, cuando quiero cerrar mi selección, puedo acercarme al vértice inicial, que vieron que aparece como un circulito al lado del lazo. Si no, la otra opción es apretar control y hacer clic en cualquier lado. Y ahí sin querer, solté el control. Pero bueno, eso se lo cierro. ¿Qué tengo que hacer ahora? Sumarle esta parte. Que tengo que asegurarme que acá arriba esté en modo aditivo. Voy a seleccionar el segundo botón, y ahora selecciono esta parte que me quedó fuera, tac, y ahora sí apreté bien el control y no lo solté, y lo cerré. Control menos, y tengo mi casa. Algo que es súper útil es la opción invertir selección. Selección, invertir. Y por ejemplo, imagínense, me quiero llevar mi casa a otra imagen. Y bueno, o al revés, quiero cambiarle el fondo. Entonces, imagínense acá, ¡chan!, me quedó mi casa. Suprimí todo. Control Z, y bueno, va un poco por ahí. Alguna selección más igual que les quiera mostrar, antes de irme. Hay una selección que es muy buena, que es la que se llama la varita mágica. Voy a apretar control D para deseleccionar, y la varita mágica me selecciona rangos de color. En este caso la imagen es súper azul, pero imagínense, por ejemplo, que quiero seleccionar una ventana. Y bueno, esto me va tomando píxeles que tienen cierta similitud de color. ¿Qué tan grande es la selección o qué tan tolerante es? Y bueno, va a depender del valor que tengo acá arriba, lo que se llama tolerancia. Si por ejemplo acá yo le pongo 40, y ahora sí selecciono, vieron que la cosa se comienza a mejorar. Y si le pongo más valor todavía, 60, va a ser más sencillo hacer menos clics para seleccionar lo que es este rectángulo de la abertura. ¿Sí? También, otro comando súper práctico cuando se quiere cambiar el fondo de algo, cuando se quiere seleccionar una zona muy nítida, o en cuanto a cambio de color, como es el caso, esta herramienta es la idónea. Bien, seguimos acá un poco con la presentación, así no me excedo. No, este es el ejercicio, vamos para acá. Una cosa importante es que pueden combinarse los distintos tipos de selección. Puedo empezar con un tipo de selección de marco rectangular, y después adhiero más piezas a la selección con la varita mágica, y así sucesivamente.
Otra herramienta que vamos a utilizar hasta morir, y lo voy a mostrar ahora en un ejemplo, es la herramienta transformación libre. Y bueno, imagínense, por como es en este caso, estoy agregando una persona a una imagen de la pirámide de Giza, es un señor, y bueno, resulta que ese señor estaba enorme, ¿no? De escala, ese señor estaba midiendo como 20 metros. Y bueno, vamos a tener que escalarlo, capaz que tenemos que rotarlo para que se acomode mejor, o distorsionar para ajustar deformaciones perspectivas. El atajo de teclado para este tipo de comando es control T, y si no, la encontramos en el menú edición, transformación libre. Y para eso vamos a abrir ahora un par de imágenes. Por ejemplo, les voy a abrir acá, este papel, este fondo de pantalla y este dragón. Bien, puedo abrir la cantidad de archivos que quiera en Photoshop, el tema es que no me mareé acá arriba, ¿no? Entonces, en este caso, yo me descargué una imagen con el fondo transparente. El formato PNG o el formato TIFF o el de Photoshop, que es el formato PSD, bien, pueden tener lo que se llama un canal alfa de transparencia. Entonces acá, por ejemplo, en lugar de hacer una selección exhaustiva, como podría ser con la varita mágica, de lo que sería mi dragón, puedo simplemente con Control A seleccionar todo, o en el menú Select All para seleccionar. Y acá, como el portapapel es común y silvestre, podemos apretar Control C o vamos a Edit, Copy, y vamos a ir a la imagen, a Spoofy Castle, y vamos a traer ese dragón como Control V o Edit, Paste. ¡Chan! Ya está. Bueno, resulta que mi dragón, capaz que no está tan grande, capaz que se quiere comer el bicho que está ahí, no, lo tiro por acá arriba. Pero me queda medio recortado. Entonces, vamos a editarlo un poco. Vamos a editar el tamaño con este comando que les comentaba. Entonces, me aseguro de que la capa que tengo sea la que quiero editar. Siempre es. Vamos a cambiarle el nombre y le voy a poner dragón. Después le voy a subir todos estos archivos para que ustedes prueben y digamos que se diviertan. La idea del ejercicio del final, que ojalá se copen, va por esta mano. Si quieren pueden poner un dragón, un lobo, lo que quieran, o algo capaz que menos ficticio en este caso. Pero bueno, vamos a edición, transformación libre. Que se llama Free Transform Images. Y vieron que acá me aparece, ¿no?, como un rectángulo con ciertos nodos que bordean lo que es la imagen. Si nosotros mantenemos apretados el botón Alt y cliqueamos en uno de los vértices de las esquinas, podemos mantener la proporción al escalar nuestro objeto. Si no aprieto Alt, bueno, en este caso sí, ya me está dejando modificarlo, si no aprieto Alt no pasa nada. En unas versiones anteriores, y ayer lo hice en otra versión, sí te cambia lo que es la proporción. Bien. Entonces podemos cambiar eso, podemos girarlo, podemos distorsionar, por ejemplo vamos al botón Distort, y imagínense, no sé, queremos agrandar o ajustar algunos asuntos de perspectiva, en este caso como es un dragón no cambia mucho, pero bueno, si yo quiero confirmar todas las modificaciones que acabo de hacer, presiono Enter. Si quiero deshacerlo, de vuelta a Control Z, y lo que simplemente voy a hacer, con el atajo de teclado Control T, o sea que es lo mismo que el menú Edit Retransform, voy a escalarlo un poco para que quede más chico, o al revés, que venga acá al costado, y como que se vea mucho más grande. ¿Bien? Y acá tenemos lo que es mi imagen. ¿Hasta acá vienen bien? Sí. Sí. Bueno, vamos a ver que vamos a tener que editarles un poco algunos temas de color. Capaz que acá, como es medio ficcioso, digamos, el asunto, no es tan complicado, pero cuando trabajemos en lo que es la imagen del chalet que les mostraba hoy, ahí sí va a ser más interesante. Entonces, vamos a ver, bueno, no me quiero saltear nada. Los elementos agregados, como este dragón que marcaba recién, bueno, acá hace como
una especie de resumen de lo que podemos agregar, ¿no? Vehículos, personas, animales, plantas, cosas, cambiar el fondo, cambiar el cielo, y vamos a tratar de mimetizar esa imagen. ¿Cómo? Ajustando, y eso es lo que voy a mostrarles ahora, lo que son ajustes de imagen, y sobre todo agregando sombras o ajustando la luz para que todos respondan a la misma fuente lumínica. ¿No? Tenemos lo que son las sombras arrojadas, que las podemos fabricar también con la herramienta selección y con el pincel, o tenemos lo que son las sombras propias, que también hay que respetarlas. Bien, entonces vamos a empezar a editar un poco esto. Y bueno, por ejemplo, esta imagen voy a tratar de cambiar lo que es esa alfombra, esa atmósfera nevada y azulada y lúgubre, y voy a comenzar a agregarle lo que es un pasto, en lugar de lo que es esta superficie de nieve, y un cielo diurno para bueno, cambiar un poco lo que es esta imagen. ¿Dónde tenemos los menús para editar este tipo de cosas? Y bueno, en el menú imagen, ajustes, tenemos lo que se llama, dos opciones principales que voy a usar. Una, la que se llama Hue Saturation, tono saturación. Y acá vamos a ver que podemos manejar los tonos, por ejemplo, de toda la imagen o de ciertas gamas de colores. ¿No? Por ejemplo, yo acá voy a editar el azul y el cian, porque quiero que los amarillos se mantengan. Entonces voy a ir a los azules y le voy a bajar, por ejemplo, la luminosidad. Un poquito. A ver, esperen un poquito, tengo la capa activa. Imagen. Ajustes. Acá voy a los azules. Así. Ah, claro. ¿Por qué no? Esto está bueno lo que me acaba de pasar. Tengo una selección activa. Si ustedes miran acá, me quedó la selección de la ventana. Estos comandos de edición de color pueden aplicarse solamente a una selección o a toda la imagen. Como tengo una selección activa, me lo está aplicando ahí, y como en esa selección no tengo nada de color azul o cian, cambio 0. Voy a deseleccionar, y ahora sí voy a hacer la edición de imagen. General. Imagen, ajustes, Hue Saturation, y entonces ahora lo que voy a hacer es, le voy a aumentar un poco la luminosidad de la imagen, perdón, a los azules. Vamos al menú azul, vamos a cambiar, ahí vieron la diferencia de lo que es cuando toco solo los azules y toda la imagen. Y vamos a cambiarle el cian, porque si no me queda como ese recorte ahí medio feo. Y también le voy a aumentar lo que es la luminosidad. Y vieron que ya la imagen perdió ese azul fuerte, ¿no? Inclusive le podría bajar un poco la saturación a los dos, muy sutil, pero bueno, como para suavizar lo que es la imagen con la que voy a trabajar. Y acá le doy OK. Es lo mismo que podría hacer, por ejemplo, con mi dragón. Si yo voy acá, me aseguro de tener mi dragón seleccionado, o sea, estar en la capa del dragón, ajustes, tono, saturación, y bueno, le puedo cambiar, por ejemplo, lo puedo tender a escala de grises, ¿vieron? Ahí queda como mucho más camuflado. Le puedo subir el brillo, vieron que ahí, en ese caso, conviene trabajar también con el contraste, o le puedo cambiar el tono, para eso le tengo que subir la saturación y que se vea, y por ejemplo a mi dragón, puedo hacerlo como un dragón rojo. ¿Bien? Y acá le doy OK. Entonces, de esa manera podemos ir editando lo que es la colorimetría de los distintos elementos para que encajen dentro de lo que es el mismo balance de blancos. ¿A qué me refiero con el balance de blancos? Es la interpretación dentro de una imagen que se tiene del color blanco, si este tiende más al azul, al amarillo o de forma neutra, salvo cuando tenemos fuentes de luz coloreadas que ahí cambian lo que es la situación del blanco. Bien. Por ejemplo, si en esta imagen la quiero editar y le voy a cambiar el cielo, podría usar la varita mágica, asegurarme que estoy en la capa que quiero, y selecciono acá, por ejemplo, el cielo. Vieron que tengo ciertas complicaciones. Entonces, capaz que acá a veces está bueno usar la varita mágica, bajándole la tolerancia para que sea más preciso en lo que es la selección.
Pero si tienen una versión de Photoshop más nueva, tiene una opción directamente en el menú Select que se llama Sky. Y por ejemplo, si yo voy ahí y selecciono Sky, automáticamente me selecciona de forma bastante precisa lo que es el cielo. ¿Vieron? Entonces así lo puedo sustituir. Voy a sacarle toda la nieve y todas las que son estas montañas nevadas de fondo. Entonces voy a agregar más cosas a mi selección. ¿Cómo lo hago? Bueno, voy a ir a la herramienta lazo poligonal, me aseguro que estoy en modo de edición, y haciendo zoom, por ejemplo, voy a seleccionar acá, capaz que hasta le saco la chimenea también, y con control cierro, y voy eliminando, voy eliminando lo que es esa capa de nieve. Acá también voy a arreglar un poquitito la selección, también sacando lo que sería la capa nevada, y además, por ejemplo, le puedo sacar, si quiero, esta montaña de fondo, que ahora después, como voy a superponer algo, no se preocupen, esto no va a quedar tan mal cortado, digamos, ¿no? Así que, acá voy a sustituir este cielo por otro. Voy a abrir otra imagen, en la cual ya recorté un cielo, ¿no? De la misma manera seleccionar cielo en otra imagen, y después le di una forma rectangular. Voy a seleccionar todo, edición, copiar, y acá hay un truquillo que está bueno, ¿no? Que si yo quiero que ese cielo, en lugar de traérmelo como una capa que tenga que recortar entera, puedo hacer que se me inserte dentro de esta selección. ¿Cómo? Con el comando Edit, Paste Special, Paste In. Bueno, acá. ¿No? Entonces acá tengo mi cielo. ¿Bien? ¿Qué es lo que está pasando con este cielo? Y como que no encaja mucho el color, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si lo quisiéramos hacer más azulado, puedo ir a Imagen, Ajustes, y tengo la opción Color Balance. Este comando se usa mucho para ajustar el balance de blancos. Puedo trabajarlo en las zonas más en sombra, en las zonas más en luz, y en los medios tonos que abarca casi todo. Entonces, por ejemplo, lo puedo hacer tener más al amarillo, como ven ahí, o al revés. Lo llevo más hacia el azul, y más hacia el cian, y entonces ahora sí me quedó como más celestito, ¿verdad? Esto está bueno ir probando y viendo cuándo se asemeja más a la imagen que queremos. Y le voy a dar OK. Bien. Voy a guardar esto como otra imagen para que vayan viendo cómo va cambiando, ¿no? Que podamos ir comparando. Le voy a dar OK. Y entonces acá voy a abrir la imagen original para que se pueda ir viendo. Esto me lo llevo para allá, vieron que lo puedo reordenar. Entonces, acá. ¿No? Imagen, esta mejor la cierro. Está bueno tener un monitor más grande para trabajar. Y bueno, acá la imagen, cómo me va quedando con esos 3 comandos que usé, y la imagen cómo estaba antes. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir cambiando un poco esto, porque por ahora sigue bastante nevado. Me gusta el resultado, pero bueno, la idea es cambiarle completamente la atmósfera. Entonces, voy a agregarle pasto. Bien, voy a abrir una imagen en la cual tengo un pasto bastante marcado, que está acá. Esta imagen no tiene muy buen tamaño, sin embargo, a los efectos de esta demostración no es tampoco tan significativo. Pero bueno, por ejemplo, acá en el pasto puedo seleccionar simplemente con la herramienta rectángulo, porque después le voy a agregar un montón de árboles, y acá selecciono un gran sector de pasto. Control C o edición copiar, voy a mi modelo, y ¿qué pasa? Yo quiero que el pasto me quede como por acá. Entonces, capaz que también hago lo mismo de la selección. Tengo 2 opciones. Puedo hacerlo de la selección, que es de la forma más correcta, o imagínense de otra manera, simplemente pongo control B,
y lo traigo ahí nomás. Y bueno, vamos a tener que editarlo y recortar y borrar, y bueno, editar lo que sería esta capa. Vamos a cambiarle el nombre y le voy a poner pasto. Es bueno asignarle nombres a las capas, porque después cuando comienzan a ver tienen 1.000.000 de capas, o por lo menos 50, y cuando quieren encontrar algo para editar, se hace muy tedioso. También pueden editar digamos, el área que ocupa el sector de layers. Si vamos a lo que sería esta doble flecha, y me paro arriba del elemento que quiero mover, lo puedo desplazar en mi encuadre. Y por ejemplo, lo voy a poner contra este stick. Y bueno, lo ideal sería capaz que clonarlo y hacer varias, digamos, como para no perder definición. Para mostrar el ejercicio y no complicar, simplemente lo voy a escalar. Edit, Free Transform, y acá lo agrando como para que me abarque todo el área de la imagen. Está claro que así no venimos muy bien, ¿verdad? O sea, tenemos ocupada toda la imagen, pero mi casa me la está pasando por arriba. Entonces vamos a comenzar a borrar la parte que no nos sirve. Una estrategia para esto es, por ejemplo, seleccionar la capa pasto y bajarle un poco la opacidad. Entonces esto me va a permitir seleccionar lo de atrás que quiero que se mantenga. Puedo usar, por ejemplo, directamente la goma de borrar, ¿no? Acá, por ejemplo, puedo ir borrando, me tengo que asegurar de que la opacidad esté en el 100%, o puedo directamente con la herramienta selección, voy acá a ir bordeando, por ejemplo, mi casa, vamos por ahí, veo que tiene como un recorte de unas plantitas, y acá ya está por arriba de la imagen, así que bueno, lo puedo cerrar, y le doy suprimir. Y está, y más o menos ahí como que ya me quedó esa parte encajada. Voy a deseleccionar, y voy a volver a la opacidad original de lo que era la capa pasto, simplemente lo varié para poder trabajar en la imagen. Y bueno, por ahora como que está terrible, ¿no? Tenemos que cambiarle los colores a ese pasto, y de golpe suavizar estos bordes. Para cambiar el color, vamos a ir a el menú imagen, ajustes, y el que usamos todo el tiempo, tono saturación. Y entonces, capaz que lo primero que le voy a cambiar es bajarle un poco la saturación, está como excesivamente saturado. Le puedo bajar la luminosidad, y le puedo variar el tono, puedo hacerlo, vieron, más amarillento, voy a tenderlo como más hacia el azul, ¿no? Porque es una imagen en donde priorizan lo que son los tonos fríos. Entonces, esa saturación menos 52, el lightness podría hacerlo un poquitito más oscuro, capaz, no, al revés, un poquitito, sí, más oscuro. Y acá, una vez que estoy conforme, le doy OK. Y para suavizar los bordes, vieron que acá, bueno, acá recorté mal mi casa, pero por ejemplo, también con la goma de borrar, ahí sí le doy un poco de transparencia, le achico el tamaño, y puedo ir jugando, por ejemplo, con los bordes, le voy dando capaz que más transparencia, y los voy ensuciando para que no haya bordes nítidos, ¿no? Porque si no, eso es lo que lo hace verlo falso. Y bueno. Ahora igual esta parte de atrás la voy a tapar con unos arbustos, así que ese recorte no me preocupa. Pero bueno, esta parte de acá del pasto sí me interesa que quede como más trabajada. Control menos. Y vamos a traer lo que les comentaba de los árboles. Voy a abrir el otro archivo que separé, que es este de acá. Antes había una página de Bionix que bajabas un montón de recursos, digamos, árboles, personas, que ya tenían como el recorte del fondo transparente, y bueno, hoy en día no está, pero hay muchas páginas como para poder descargar este tipo de cosas. Entonces le voy a seleccionar todo, edición copiar, y en imagen editada me lo voy a traer. Entonces, también, acá puedo ahora ahorrarme el tema de la casa, y capaz que ya la selecciono. Bien, vamos a hacer esto más ajustado.
Recuerden que es ideal poner zoom, que yo no lo estoy haciendo, pero bueno, para hacerlo bien prolijo, esto lleva bastante más tiempo. Podemos suavizar la selección por defecto en el menú Select. Si vamos a Modify, podemos usar la opción Smooth o Feather. Feather es como que me intercala colores, o sea, los píxeles entre una capa y otra. Smooth me suaviza lo que son los vértices. Voy a la opción Feather y le va a dar un radio de 3 píxeles. ¿No? Son 3 píxeles los que se van a fundir con la capa de atrás. Le voy a dar OK. Y ahora voy a invertir la selección, porque yo seleccioné la casa, pero no quiero que se me peguen las plantas ahí. Así que voy a ir a Selección, Invertir, y ahora voy a ir al comando Edit, Paste Special, Paste Image. Ya tengo mi selva. También, lo voy a tener que ajustar. Si ustedes presionan Control T, desaparece ya lo que es el comando Free Transform, y vamos achicando hasta que se ajuste a la escala de lo que es mi imagen. ¿No? Acá tengo una selva, capaz que después también me conviene pegarla por allá atrás, si no me queda muy grande. Vamos a hacerla. ¿No? Por ejemplo, que quede por ahí atrás. Un poquitito más grande. ¿Ya? Y ahí le cambié el fondo, también voy a tener que editar colores. Le voy a dar Enter, y como que viene quedando bastante mejor la cosa, ¿no? Vamos a editarle nuevamente los colores. Imagen, ajustes, tono, saturación. Le bajo un poco la saturación. Le hago más oscuro, ¿no? Como simulando una hora más, como la hora azul, que es cuando está como oscureciendo. Y le puedo cambiar la tonalidad para que se vuelva, por ejemplo, más azulado, o más, sí, un verde como más aturquesado. Y puedo volver a editar, por ejemplo, puedo volver a editar el pasto, voy a la capa pasto, y así como que le voy ajustando continuamente lo que es el color, para que se ajuste, digamos que la imagen se una. Y puedo ir a la casa también, le voy a imagen, ajustes, tono, saturación, y también le puedo cambiar un poco el tono, o la saturación, para que me quede más hacia los grises, o si no, le podemos ir a imagen, ajustes, y cambiamos el balance de blancos. Son como las dos opciones que más se tienden a usar, ¿no? Y entonces capaz, lo llevamos más hacia los verdes, ¿no? Y se puede como ir hibridizando más mi casa en ese sentido. Le toco un poco más la saturación, lo bajo, y le voy a bajar un poco la luminosidad también, como para que se camufle ahí. Otra opción que está buena modificar a veces es el contraste. En imagen, ajustes, brillo, contraste, pueden aumentar lo que es el contraste y le da generalmente como más nitidez a la imagen. El brillo general es como luminosidad general, se la tiende más al blanco. Esta es otra opción también que se utiliza un montón, como para ir editando. Y bueno, y acá también seguimos trabajando lo que son los bordes, podemos seguir borrando, o para no tener estos problemas de borrar, se puede directamente hacer la selección correctamente desde el inicio, ¿verdad? Y bueno, podemos seguir agregando más plantas y personas. Por ejemplo, voy a agregar esta señora, vamos a darle a abrir. También tiene fondo transparente, imagen, edición, perdón, selección all, edición copiar. Voy acá, perdón, a este, y le pongo edición pegar. La tengo que escalar, control T, y la voy a poner como dentro de la casa. Voy a agrandar con control más, y por ejemplo, puedo poner que venga caminando por acá. Por ahora me está quedando muy alta, si no esta mujer mide como 2,40 m, o lo que mide la abertura, 2,10 m. Vamos a achicar. ¿Y qué es lo siguiente que tendría que ajustar? La luz, ¿no? Está como súper iluminada, y en realidad la luz está viniendo como desde adentro de la casa. Entonces, imagen, ajustes,
Y podemos cambiarle de vuelta a Infuse Saturation, le bajamos la luminosidad, podemos bajarle la saturación, y si quieren la podemos hacer tender más hacia los amarillos, ahí me está quedando como media alienígena, pero bueno, ahí me queda un poquito más amarillento, y le bajo más la luz, y le doy. La voy a acomodar para que no quede caminando en el aire. Y ahí tenemos, por ejemplo, una persona integrada. O podríamos seguir trayendo cosas, ya medio que esta parte la voy a dejar un poco por ahí, pero bueno, se puede traer, bueno, podría traer un logo, que podría ser interesante, cambiarle los colores, eso se lo voy a poner deberes, o más plantas, ¿no? Por ejemplo, traigo acá este arbusto y me tapo estas partes que no me quedan tan bien recortadas. Entonces, selecciono todo, edición copiar, voy a ir cerrando lo que no uso, así no me tengo tanta cosa abierta. De acá, y le voy a dar edición pegar. Y acá tengo mi arbusto que tiene una resolución imponente. Vamos a escalar con control T. Y si quieren que no les respete las proporciones, aprietan Shift cuando van escalando. O sea, si quieren alterar las proporciones. Y bueno, esto, por ejemplo, lo voy poniendo acá, capaz que lo roto un poco, o lo deformo. Y por ejemplo, estas plantitas que están ahí lo voy achicando, y lo voy ajustando. Una pregunta, ¿con qué tecla era para deformarlo? Control T es para deformar, o si no, en el menú Edit, Free Transform. Ahí te aparecen los atajos de teclado al costadito. Ah, bien. Eso de lo del control T es para modificarlo, pero escalado. Claro, podés escalarlo, podés rotarlo o deformarlo, ¿no? Eso, A para veces deformarlo como con perspectiva, ¿con qué tecla era? haces clic derecho, para que sea Ajá. más específico, podés usar la opción perspectiva, y entonces ahí cuando tirás de los bordes, esto es más para cosas geométricas, como que te hace esa deformación perspectiva, o Ujú. con la opción Distort, tirás los vértices como querés, ¿no? Entonces ahí lo manejás como, o sea, con la deformación a tu gusto. Lo que hay que cuidar es el tema de los píxeles, de que no se note. Bien, gracias. Y acá hay un error no, hay algo que quiero que noten. ¿Vieron que me está quedando medio recortado? ¿Por qué? Por el orden de las capas. Esta capa, o sea, la capa que se va a ver completamente es la que está arriba del todo. Y resulta que estos árboles selváticos del fondo están por delante de esto que acabo de agregar. Para cambiar el orden, hago clic en la capa que quiero arrastrar, digamos, cambiar, y la llevo hacia arriba. Y vieron que ahora sí me aparece tapándome ese sector. Y de vuelta repito los mismos pasos. Acá lo hago medio rápido para no aburrirlos. Hue Saturation, le bajo la luminosidad, ahí queda como mejor. La saturación también un poco, y si quieren el tono lo llevo más al azul, como para este lado, y acá. Y siempre está bueno los bordes, a veces por ejemplo acá, trabajar un poco, de vuelta uso la goma de borrar, con una opacidad media baja, y le voy tocando ahí, y vieron como que voy mejorando la fusión. Igual como está medio de lejos, si estuviera en primer plano tendría que trabajarlo mucho más. Ahí más o menos quedó mi arbusto. Y bueno, no voy a seguir mucho más con esta imagen, me había traído una bicicleta para hacerlo, pero quiero comentarles algunos otros conceptos antes. Quiero que vean el antes y el después. ¿Ya? Imagen original, vamos a achicar un poco para que quede del mismo tamaño, imagen nueva. Vieron que con pocos comandos, pero teniendo como las capas a superponer, cambia completamente lo que es la atmósfera. Y por ejemplo, si yo quisiera sacar este humo que figura acá, salvo que me traiga mi dragón, podría usar lo que se llama la herramienta tampón de clonar, que esa es súper práctica para borrar, por ejemplo, elementos que no quiero, o para completar este tipo de cosas. Entonces me voy a ir al layer 0, que es donde tengo todo esto, y voy a elegir la herramienta tampón de clonar. Esta herramienta lo que me permite es copiar una parte de la imagen para insertarla en otra parte. Voy a achicar la medida de esto, porque está enorme,
para que me quede algo fácil con lo que trabajar. Bien, este tamaño está bastante bien. Voy a hacer zoom en la imagen, y vamos con la tecla Alt a tomar lo que se llama la muestra. Hacemos Alt, clic, por ejemplo voy a hacerlo acá, en el vértice, en la arista. Entonces ahora si yo me paro ahí, ¿vieron cómo me aparece que se solapa esto? Bueno, si hago clic y empiezo a cliquear, a arrastrar, manteniendo el clic del mouse, vieron que lo sobrescribo. Y bueno, y esto lo puedo ir repitiendo antes de que me vuelva a aparecer lo que es el humo. Y bueno, y así lo voy trabajando. Por ejemplo, tomo otra muestra, no sé, esta de acá, y también me saco lo que es esta parte, y con toda la paciencia del mundo, se sigue editando de esa manera. Por ejemplo, acá tomo otra muestra, y sigo, por ejemplo, sacando el humo de acá. Y ahí seguimos con cambiar lo que es la atmósfera de la imagen. Vieron que al costado me aparece donde me está copiando, ¿no? Bien, y bueno, eso si se sigue haciendo, se va eliminando. Vamos a hacer un poquito más, por lo menos para sacar este sector superior. Y por ejemplo voy a clonar acá, así tengo más distancia. Y tac, ¿no? Como que le voy sacando ese sector. Y bueno, por lo menos ahí ya me quedé sin humo. Acá abajo tendría que seguir, como para seguirlo trabajando. No, por ejemplo acá, seguiría así de esa manera. Y bueno, con mucha paciencia, como les dije, la parte de la selección es donde más importa el tema de la paciencia. ¿Vieron acá, por ejemplo? Acá me faltó recortar nieve, ¿no? Tendría que haber seleccionado este sector también, que no me quedó. Y por ejemplo, acá ¿qué pasa? Si yo lo suprimo, me va a quedar vacío. Entonces, tendría que volver a traerme el cielo dentro de este sector, como para trabajarlo, o con la herramienta tampón de clonar, vamos a arreglarlo. ¿Cómo? Me voy a la capa, no la llamé cielo, ¿no? Acá. Vieron que era importante ponerle el nombre. Voy al tampón de clonar, vamos a aumentar el tamaño para que sea más rápido, tomo la muestra con Alt, y me vengo para la capa donde voy a pintar, y acá, por ejemplo, puedo comenzar a cambiar, capaz que lo tomé muy de abajo, así que vamos viendo desde dónde conviene copiarlo, y lo vamos trabajando. Acá lo que tengo es que me están marcando la lista de arriba, eso es lo que voy tratando de sacar, con sucesivos clics. Necesitando un poco, pero me está quedando como un poco, digamos, poco camuflado. Si yo deselecciono, se va a notar lo que es la arista. Entonces tengo otra opción, que está muy buena para mostrarles, que es lo que es el parche. Y esto me ayuda a corregir estas sutilezas. El parche es como similar al tampón de clonar, pero me respeta la iluminación original. Entonces hago como una selección al azar, en esta parte que está media fea. Hago clic adentro y arrastro hacia donde quiero tomar la textura. ¿Vieron que me la adapta? Y se eliminó la arista. Puedo hacer lo mismo de este lado. No me preocupo por los árboles porque están en otra capa, así que no los estoy afectando. Hago lo mismo acá. Y vieron que acá ya estoy logrando que se comience a hibridizar de forma más parejita. ¿Sí? ¿Se entendió la diferencia entre lo que es el parche y el tampón de clonar? El tampón de clonar copia tal cual de donde tomé la muestra. El parche copia la muestra pero respeta la luz del original, donde la estoy aplicando. ¿No? Por ejemplo, si tienen, no sé, un barco en el agua y quieren sacar el barco, es mucho más sencillo con la herramienta parche que con la del tampón, pero bueno, ya lo iremos utilizando más en las distintas ejercitaciones. Voy un poco a lo que es la presentación teórica, para no saltearme nada, y dejar también un espacio al final de la clase
de dudas que me interesa y de interpretación. Bien. Vamos acá. El desenfoque gaussiano, que muestro en esta diapositiva, vamos a aplicarlo a una persona. Se aplica mucho a las personas, a los autos. Lo que simula es cuando se hace lo que es en fotografía a larga exposición. Es como que tuvieran el objetivo de la cámara abierto, el diafragma abierto, por ejemplo, un segundo. Entonces, ¿vieron que queda como la estela del auto cuando tienen las luces prendidas? Va un poco por ahí. Si yo selecciono la señora que camina, que supongo que está en layer 3, ¿sí? ¿Vieron que es importante ponerle ese nombre? Voy a la opción filtro, blur, y elijo, por ejemplo, la opción desenfoque gaussiano. Y acá lo que hace es como desenfocar un poco a la persona, casi como si se estuviera moviendo. Y entonces le saca nitidez, y está bueno cuando también está lejos, ¿no? Porque le da más realismo. Si esta señora tiene mucha nitidez en algo que está medio lejos, como que pierde realismo en la imagen. Bien. También, para los bordes, como trabajamos recién con la sombra, a veces un recurso, por ejemplo, cuando renderizan con V-Ray en SketchUp, van a ver que un problema muy común es que las aristas les quedan como súper nítidas. Queda súper falso, porque está súper nítido, algo que naturalmente no es así. O sea, la realidad, por eso les digo, a veces el render es un poco como no tan real. La realidad hay manchas de humedad, hay suciedad, hay otras cosas que aparecen que en realidad en el render no, le mostramos como algo que está todo divino. Y bueno, en este caso también para simular lo que es el hormigón, como vemos, aparece como una arista súper marcada y real, y después lo que se hace es seleccionar, ¿no? Con la herramienta, por ejemplo, el lazo poligonal, solamente el borde, y se le aplica un poco de desenfoque gaussiano. Entonces te ensucia esa arista y queda más realista. Acá está lo del desenfoque también de movimiento, que funciona similar al desenfoque gaussiano, solamente que tiene una dirección. Lo del color de frente y de fondo, como vimos para pintar. Si cualquier cosa quieren repasar algunos de estos conceptos, me avisan y ya lo vemos de vuelta en el programa. Y acá hay una cosa que la tomo para mencionar. No me voy a poner a traer pinceles, porque capaz que los mezclo mucho, pero está bueno, por ejemplo, para las entregas de taller o para generar atmósferas. Los pinceles no solamente pintan como podríamos pintar con un pincel o escribir con una lapicera, sino que también hay distintos patrones o formas que se pueden traer, texturas, y que se aplican mediante el pincel. Como ven acá, por ejemplo, aparecen pájaros, puedes también hacer vegetación, y es muy fácil de importarlos, y hay un montón para descargar de internet. O sea, de lo que quieran. Si quiero traer palmeras, y bueno, te la traes en forma de pincel, y eso da una versatilidad, digamos, estilística en el programa que está buenísimo como explotarla. Bueno, acá les pongo cómo se hace para importarlas. Es bien fácil. Esto recuerden que les queda subido. Y vamos a terminar un poco la presentación como ajustando esto que hicimos, ¿no? Bueno, el tema de la iluminación y el ambiente es algo que en la imagen, vieron que cambia, o sea, viendo la imagen original y la que editamos, vieron cómo cambia la iluminación, la atmósfera que transmite, ¿no? Una como que te da más ganas de estar adentro, o ese juego como que tiene cierto atractivo, ¿no? El que está como en ese subsuelo, y como que, bueno, te da una atmósfera mucho más nostálgica que, por ejemplo, el que editamos, que tiende más a algo como podría ser, no sé, en el norte de Brasil, ¿no? Como lo lleva como más, una imagen más alegre. Entonces, la iluminación, el ambiente en cuanto a las personas que agregamos, el clima, si está lluvioso, si hay sol, cuál es la hora del día, ¿no? Si es al amanecer, si es en la tarde o si ya es en la noche, todo eso va a cambiar lo que es el resultado estético de nuestra imagen. El punto de vista. Y acá lo muestro con una foto que tomé de la capilla Sheikh Zayed, en Abu Dhabi. ¿Por qué? Porque estoy parada en el mismo punto, no me moví del lugar. Pero la única diferencia es que con uno apliqué más zoom, es decir, para sacar la foto superior, y en el otro lo llevé a gran angular, ¿no? Y vieron que la imagen es completamente diferente. Entonces, si bien estoy desde el mismo lugar mirando el objeto,
al cambiar la distancia al objeto, cambia cómo lo veo y la imagen por completo. Lo mismo en la altura del horizonte. Si normalmente, por ejemplo, en renders de arquitectura se utiliza horizonte normal, pero por ejemplo podría ser, no sé, un proyecto edilicio urbano, y bueno, capaz que ahí usamos un punto de vista superior en un contrapicado, como mirando hacia abajo. Entonces, también el horizonte, con respecto al observador, es importante a definir en el punto de vista. Acá está el horizonte normal, ¿no? Como vemos en estos renders, y les menciono también lo que es el picado y el contrapicado. Bueno, acá hablamos de lo que es el tampón de clonar, por ejemplo, para eliminar elementos molestos, como podría ser en este caso los faroles, como puede ser a veces que sin querer en una foto te queda el brazo de alguien ahí, una mano, ¿no?, tipo descolgada. Bueno, esta herramienta es ideal para eso. Y otra cosa que quería comentar en la edición es la forma de desaturar una imagen. O sea, cuando queremos llevar una imagen a blanco y negro, Photoshop tiene una opción que es excepcional y otra opción que es más rápida. A ver, vamos a abrir otra imagen. Por ejemplo, vamos a cerrar esto y voy a abrir lo que es, no sé, mi lata de Coca-Cola. ¿No? Si esta imagen la quiero llevar a escala de grises, se podría hacer imagen, ajustes, desaturar. Me lo toma por defecto, lo que ve más claro es más blanco, lo que se ve más oscuro es más negro, y así en todas las gamas intermedias de grises. Sin embargo, voy a hacer control Z. Si yo quiero controlar más lo que es la imagen, capaz que esta no es la mejor para ejemplificarlo, voy a imagen, ajustes, blanco y negro, y acá yo elijo cómo quiero que se interprete. Por ejemplo, los rojos. Si quiero que salga como mucho más negro, o al revés, que tienda como un color mucho más claro, un gris mucho más claro. Vamos acá, por ejemplo, podría ser así, una opción, o llevármelo para este lado. Entonces, vieron que tengo como mucho más control sobre lo que es el resultado final de la edición de esta imagen. Entonces, les recomiendo siempre que cuando vayan a pasar una imagen a blanco y negro, utilicen esta opción y no la opción de desaturación. ¿Por qué? Porque les permite precisamente controlar estos niveles. Les voy a hacer ya de paso una pregunta. Yo tengo los que son los ejercicios, la lata esta de Coca-Cola y esta otra. Si yo quisiera convertir esta lata roja a una lata azul, ¿qué comando tendría que utilizar? A ver. Es el que más repetí en la clase. El Hue Saturation. Exacto. Ajustes, tono saturación, Hue Saturation, y acá le cambio el tono. Y la puedo pasar al color que quiero. ¿No? Por ejemplo, tengo el azul. Ahí. Bien, y acá me quedó de color azul. Bien. Bien, vamos a seguir con la presentación. Miren que se me fue acá la barra de tareas. Eso. Y se me trancó un poco. Vamos a minimizar esto y abrir acá el aprobar. Bien. Ajustes de iluminación, también lo podemos hacer desde Hue Saturation y complementarlo desde la opción brillo contraste. El contraste es la diferencia que tenemos entre cómo se ven los blancos y los negros. Por ejemplo, si tenemos un contraste muy alto, como vemos en la imagen de abajo, vamos a ver que los blancos son bien puros y los negros, las sombras también. Pero tenemos poca gama de grises. Al tener poca gama de grises es una imagen potente, pero sin embargo perdemos mucho detalle. Un contraste medio, acá capaz que se tiende un poco demasiado al gris, tenemos más detalle, pero hay cierto contraste, y en el contraste bajo tenemos un lujo de detalles, pero la imagen se ve como toda empastada. Lo ideal es encontrar como un equilibrio. Estas tres imágenes que les pongo acá, son en realidad porque las revelé de forma manual,
y cuando se revela de forma manual, vos tenés como filtros de contraste. Entonces claramente se veía tipo, lo que era el filtro bajo, el filtro de medio contraste y el de alto contraste, y no sé, parece como bastante ilustrativo para entender cómo funciona la distancia entre los negros y los grises y los blancos. La saturación. Bueno, siempre está bueno jugar con esto como para ayudar a que la imagen cobre más armonía, en el sentido de que es más fácil unir capas cuando se encuentran con una saturación baja. ¿Qué pasa? Si tenemos, ¿vieron cuando por ejemplo llevé el pasto que estaba súper saturado? Es difícil de lograr acompasar ese nivel de color con las otras imágenes. Y si se logra, capaz que la imagen queda como aturdidora, ¿no? Como que aturde al que la ve por una saturación de color, digamos, exceso de color. Entonces está bueno jugar siempre un poco con la desaturación cuando estamos componiendo una imagen a partir de varias capas. Acá tenemos un caso de cómo se va interpretando la saturación. La saturación es la cantidad de gris que tiene un color. Cuando está totalmente saturado, quiere decir que es el color puro, no tiene nada de gris. Y cuando tiene total desaturación, el color es completamente gris porque sobrescribe el color inicial. Y bueno, y ahí tenemos toda la gama de 0 a 100 de colores intermedios, de desaturaciones intermedias. Se puede desaturar según colores, como veíamos recién también. No solamente al pasar en escala de grises, sino desde el menú tono saturación. Vieron que también podemos elegir los canales. Este menú, si no me equivoco, es viejo. Ahora lo muestro en el programa. Y bueno, y acá jugar con los efectos de las atmósferas de las distintas imágenes, ¿no? Acá el cielo nublado, con la lluvia, como que bueno, también da como una impresión bastante particular, ¿no? Todo el tema de los reflejos, cómo se juega con eso es interesante. Y acá al revés, como que se sobresatura el cielo y el recorte desaturado es la imagen como para generar contraste. Para blanco y negro, que vimos recién, también, en lo que es el blanco y negro de las imágenes, tienen mucha potencia. ¿Por qué? Porque destacan las texturas. A veces el color no es tan importante y distrae. Y el blanco y negro resalta lo que es la fuerza de la luz y del contraste y de los materiales en la imagen. Entonces, en algunos casos puede ser muy, muy bueno aplicarlo. Bueno, el balance de blancos, eso también lo corregimos hoy un poco. ¿Qué pasa? No es lo mismo cómo interpreta a veces la cámara cuando tenemos luz solar, un día como hoy, por ejemplo, que cuando tenemos un día nublado. Entonces, con el menú balance de color, color balance, podemos ajustar para que coincida el balance de blancos, es decir, la interpretación que hace la cámara del tipo de luz ambiente, como para que coincidan entre sí, ¿no? Si la iluminación es más azulada, o si es más amarillenta, o si es neutra, tiende más al blanco efectivamente. Bueno, y acá hay algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, cuando salen del render a veces hay como una desmotivación, como diciendo, el render me quedó espantoso, tiene re poca definición. Y bueno, la realidad es que con la postproducción el render se modifica completamente, ¿no? Y en este caso les muestro un ejemplo en el que no se está buscando el realismo, claro está, pero sí se logra una atmósfera bastante interesante. Acá les hace el desenfoque de movimiento a los autos, que queda muy lindo. Y es eso, ¿no? Tipo, si nosotros queremos lograr realidad, si queremos lograr realismo, comenzamos a agregar manchas, texturas. Esto se ve súper falso, ¿no? Eso tan blanquito, tan puro. Sin embargo, cuando vamos a la otra imagen, sí nos lleva a algo que podría ser una foto real del lugar, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Se trae lo que es la textura, la deformamos con Free Transform para que se ajuste en la superficie que la queremos aplicar, y usamos, ¿se recuerdan los modos de fusión? Y bueno, usamos el modo de fusión luz suave, o le bajamos la transparencia, ¿no? Le bajamos la opacidad para que sea más transparente, y ahí se funde y queda así. Esta clase igual les queda grabada por si quieren repasar alguna cosa. No creo que me quieran escuchar de nuevo, pero de golpe, algún punto en particular que tengan dudas, puede ser, pues si no se hace como muy largo. Bueno, acá tenemos otro caso, también un render que sale directamente de 3D Max, y se le va agregando, por ejemplo, distintas capas, ¿no? Acá quiere, digamos, generarse lo que es una atmósfera nevada, entonces el piso se pasa al blanco, lo mismo el cielo, se desatura un poco lo que son los edificios. Después se agrega, o sea, se bajan lo que son texturas de suciedad en la nieve, y se aplican,
dentro de lo que es la superficie blanca, distintas plantas. Y acá aplica, como hicimos hoy, lo de la atmósfera, ¿verdad? Le hace como un degradé en el cual lo más negro, el negro empieza acá abajo, y lo que es el blanco va hacia atrás, o sea, empieza de negro a blanco, y entonces después le da transparencia. Y acá lo que hace después, bueno, le hace las luces, también hace selección, cada caso, o sea, digamos, cada ventanita por ventanita, eso hay que tener una paciencia importante. Le cambia el tono, saturación y el balance de color. Y el brillo. Le aumenta el brillo para simular lo que es la luz. Y para finalizar, une toda la imagen, que eso se los voy a mostrar ahora, y hace lo que es un efecto cruzado. Es decir, selecciona lo que es la parte del edificio y la calle, y lo lleva en el color balance hacia el amarillo, y selecciona todo lo demás, o sea, puede ser invirtiendo la selección, y lo lleva hacia el azul y el cian. Y entonces queda lo que es el efecto cruzado. ¿No? Y bueno, y con todo esto podemos ir trabajando en lo que son nuestras imágenes, que pueden ser exteriores, interiores, pero vieron que según el clima, según el color, cómo son completamente diferentes. Y cómo cambian también con los elementos que vamos agregando. Antes de pasar a la estructura geométrica, les voy a mostrar cómo se podrían unir las capas. Y ya de paso les hago una recomendación súper importante. Vieron acá, por ejemplo, tenemos nuestra edición, donde tenemos un montón de capas. Les recomiendo siempre tener el editable en algún lado. O sea, yo por ejemplo guardo esto con el formato PSD. Así mantengo todas las capas. ¿No? Ahí está. Por ejemplo acá, le pongo yo, soy clase 1 para que sea otra etapa. Y le doy guardar. Y si yo después quiero trabajar la imagen en su conjunto y no andar trabajando con todas las capas, puedo ir a la opción Imagen, perdón, Layer, y tengo la opción que se llama Flatten Image. Si yo elijo esta opción, digo, que descarto la capa oculta, que era la niebla esa que tenía por ahí, le doy OK, y vieron que ahora tengo una sola capa. Entonces, si yo ahora edito, no sé, por ejemplo, el tono saturación de toda la imagen, la desaturo, estoy aplicándolo a toda la imagen. ¿Sí? Pero bueno, está bueno siempre mantener, más allá de esa edición, el editable por si noto que me equivoqué en algo y lo tengo que corregir. Bien. Tema de la estructura geométrica. En este ejemplo que les mostré, no hay como mucha, como estaba trabajando con vegetales, no hay mayores temas que lo de la escala, pero es importante entender que el punto de fuga y la línea del horizonte coinciden. Por ejemplo, en este caso tenemos la línea del horizonte a la altura donde aparece este hombre acá parado, y tenemos como las fugantes que van hasta ese punto. Si esto nosotros lo insertamos en un fondo, por ejemplo, esta fotografía, sabemos que la fotografía, el punto de vista normalmente está en el centro. Entonces, cuando vamos a solapar, tenemos acá una altura estimada de lo que es la línea del horizonte, vamos a asegurarnos de que coincidan las líneas del horizonte, y segundo, que este punto de fuga coincida con lo que es el centro original de la imagen. Después le recortaré, sacaré las cosas y le cambiaré la proporción. Pero nosotros siempre estamos sacándolo desde como una perspectiva totalmente centralizada. Y bueno, y después trabajar sobre todo en el tema de la escala, que responda a la escala al tamaño que queremos que tenga el objeto que insertamos, como hoy veíamos con la persona. Bien. Y un último detalle es el tema del fotomontaje de las personas con el horizonte. Si yo, por ejemplo, estoy sacando una fotografía o haciendo una imagen a un horizonte normal, por ejemplo, no sé, la altura de los ojos, por decir 1,60, las otras personas, independiente de la distancia que estén, la altura de sus ojos va a ser la misma de la que el que saca la foto. Salvo excepciones, como podría ser un niño, porque su horizonte está más bajo, o como podría ser, por ejemplo, en este caso de la pareja, que está subiendo en una pendiente, está subiendo una rampa, entonces se encuentra a una altura diferente de la persona que sacó la imagen.
Acá tenemos otro caso, este es un render de Brick Visual, y en realidad, por ejemplo, si miramos, al trazar la línea, vemos que los ojos de las personas todos coinciden con esa línea del horizonte, y es una buena manera también para encontrar el horizonte. Y bueno, este último caso, que me gusta marcarlo, precisamente por la distancia de estas tres personas tan lejos, y esta señora en primer plano, que cuando trazamos, ya también coincide ahí, porque todos están en el mismo plano. Como les decía, acá les marco lo que son los atajos de teclado para que les queden en las diapositivas, por si los quieren tener. Después se van a ir familiarizando a medida que lo vayan usando, y esto como que les va a ser completamente natural. Y no sé si tienen alguna pregunta de lo que acabo de explicar o de algo en particular. No. No. ¿No? Subo acá el volumen. Entonces, voy a pasar a explicar un poquito el ejercicio. Muchas gracias por haber escuchado la presentación. Vamos a ver el ejercicio y terminamos un poquito en hora, esa era la idea. Les voy a dejar subido una serie de imágenes como para editar, similar a lo que hicimos acá en clase. Por ejemplo, tenemos esta casa, que es la Casa Leira, queda en Portugal, acá me quedó una idea más, de Aires Mateus. Como ven, esta imagen tiene también un cielo bastante particular y una iluminación muy particular. Está buena como, por ejemplo, que le cambien el cielo. Que traten de simular que es una fotografía diurna, por ejemplo, y entonces le recortan el cielo y se lo cambian, o pueden agregarle personas o plantas, entre otras cosas. Otro ejemplo es la Casa Poli, del estudio Peso von Ehrlichhausen, ¿no? Donde también se podría cambiar lo que es la iluminación general, o poner distintos elementos en primer plano. Y si son fotografías similares a las que trabajamos hoy, también les dejo la que utilizamos hoy en clase, y la idea es eso, que se diviertan editando. Pueden hacerlo realista, pueden agregar elementos como yo hice mi dragón, les voy a dejar si tienen el logo por ahí por si lo quieren agregar. Y la idea es eso, es probar un poco los comandos como para poder superponer las fotografías, y que bueno, y ver que el resultado se logre efectivamente ese mate painting de que les hablaba hoy, y que cada uno se cree su historia. Va un poco por ahí. Les dejé algunos recursos también en lo que es la EVA, y además les agregué lo que es el breakdown del capítulo 6 de la última temporada de Game of Thrones, y del 7, que ahí les muestra en un nivel súper avanzado lo que es esta postproducción de mate painting. A mí la serie esa me encanta. Ahora la que busqué era de House of the Dragon, pero si no todo tenía como spoiler, digamos, si no lo habían visto, así que por eso no las mostré. Pero bueno, les recomiendo verlos, y bueno, si no tienen más dudas, me despido de todos con un último video cortito, y bueno, ya nos podemos ir desconectando, que es el que se llama The Unbuilt House, también como un resumen de lo que vimos hoy. Y bueno, gracias a todos. Bueno, nos vemos mañana entonces con Illustrator, y la clase la va a dar Ángel.
Saludos a todos. Chao, No, muchas gracias. Muchas gracias. David. Saludos, nos vemos. Chao. Hasta luego.